Hola, bienvenidos a la conferencia acerca de evaluación interna y externa, organizada por la consultora GEMA HRM y en esta oportunidad quienes habla Max Fuentes. Recordemos antes de la conferencia que esto es parte de una cadena de gerencia estratégica, una serie de conferencias enfocadas a la gerencia estratégica. La primera fue la sesión anterior en la cual vimos que veíamos la administración y planeación estratégica. Para ello, recordamos la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque vamos a recordar para qué realizamos una evaluación, ¿correcto? Una evaluación nos va a ayudar a tener un diagnóstico, saber el estado actual de nuestra organización, en qué contexto se está desarrollando y asimismo qué es lo que yo puedo realizar de aquí a un futuro, qué estrategias yo puedo emplear en función de mis recursos disponibles, ¿correcto? Entonces, este análisis dentro del diagnóstico va a tener dos enfoques, el interno y el externo. El interno dentro de las organizaciones se va a enfocar a las fortalezas y debilidades y el externo en referencia al contexto, a las amenazas y oportunidades. Todo esto nos va a dar como resultado causas de la situación actual de la empresa y acciones a las cuales yo puedo emplear para poder lograr mis metas como organización. Para ello vamos a tener o elaborar un plan estratégico. ¿Conforme? ¿Qué aspectos yo debo de considerar al momento de hacer un diagnóstico organizacional? Bien, para el diagnóstico organizacional no solamente es el FODA, como vamos en la parte final, que es las partes internas, externas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El FODA es muy importante, sin embargo, también para poder realizar el diagnóstico organizacional, debemos de recordar la definición del concepto de negocio que estamos manejando, la filosofía con la cual vamos a emplear nuestra organización, la dirección, resultados, organización como empresa, nuestro organigrama, manual de organización y funciones, manual de procedimientos, correcto. Factores económicos y financieros, ¿cómo es lo que ahorita me encuentro actualmente como organización? Recordemos que las finanzas son la parte fundamental de la organización, en el cual nos va a indicar cómo es que estamos actualmente en este momento y qué recursos tengo disponibles financieros, porque recordemos que un planeamiento estratégico requiere una inversión para poder emplear mis estrategias al cumplimiento de los logros y objetivos. Factores tecnológicos, de repente mi organización está atrasada con las herramientas que yo puedo emplear para producir para producir nuevos bienes o de repente para los servicios que yo puedo brindar como organización y los factores de mercado, cómo me encuentro yo en este momento frente a la competencia, ¿correcto? Entonces, comenzamos con el análisis FODA, va a tener cuatro oportunidades, cuatro aspectos. Identificar las fortalezas y activos competitivos de la organización. Y recordemos acá que las fortalezas no van a ser todas las fortalezas que se nos ocurra que tenemos como organización. Las fortalezas va a ir enfocado a qué es lo que nos hace diferente de las demás empresas. Si es que yo vendo gracias a la otra empresa también, ¿qué es lo que me hace más fuerte y más competitivo frente a la otra? De repente la otra, se me ocurre, tiene mejor sabor, de repente mi sabor es similar, pero de repente de nivel inferior. Entonces, ¿qué es lo que me hace accesible al público? De repente mi precio, mis formas de distribución que llevo a más marcados, a más tengo libre acceso. Entonces, tengo que identificar esos factores que me identifican, que me diferencian de la competencia. Identificar las oportunidades y caídas que puede tener en el mercado, ya sea en el de bienes o servicios que me desarrolle como organización. Identificar las debilidades y deficiencias competitivas de la organización. ¿Qué deficiencias estoy teniendo? ¿Mis procesos son los adecuados? ¿Mi evaluación de desempeño demuestra que mi cliente interno, el recurso humano, está cumpliendo adecuadamente con sus funciones? Asimismo, identificar las amenazas externas para el bienestar de la organización. ¿Cuáles son las posibles amenazas que se vienen? Por ejemplo, en el 2020 ya tuvieron que haber planificado el impacto que sufrió el COVID-19 desde el 2019, que venía desde sus inicios en China, finales del 2019, y ya para el 2020 era una realidad que muchas empresas de repente no consideraron que este cambio iba a hacer que se aceleren más rápido el cambio a la virtualidad de muchos procesos que se ven en las organizaciones. Identificar las amenazas externas por el bienestar de la organización. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debo de observar yo en un FODA? Si es que yo establezco que ya tengo mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿solamente mi FODA va a consistir en enumerar cada una de ellas? Pues no. Entonces,
el enumerar, el detectar, el identificar cuáles son mis fortalezas, habilidades, oportunidades, debilidades y amenazas, es el primer paso del FODA. El FODA no consiste en describir estos cuatro aspectos. El FODA consiste en, a través de estos cuatro aspectos, presentar unas conclusiones y unas estrategias que me van a ayudar a poder llegar a mis objetivos, pero en función de estas fortalezas, o debilidades o amenazas. Esto quiere decir, si es que yo tengo una fortaleza, la puedo combinar con una amenaza, identificar cómo es que puedo aprovechar esa fortaleza en función de esta oportunidad. La fortaleza también la puedo asignar con con las amenazas futuras para identificar cómo es que puedo mitigar, cómo es que puedo detener las futuras amenazas en función de las características de mi organización. Entonces, el FODA no va a consistir en enumerar mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No, va a consistir en enumerarlas en un primer principio y en hacer un cruce de información. Un cruce de información de cada factor de cada factor con otro factor correspondiente. Entonces, si yo tengo una amenaza, tengo que identificar cuáles son las oportunidades que yo tengo para mejorar este tipo de amenazas dentro de mi organización. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan antes de emplear un FODA? Primero, emplear las fortalezas y capacidades de la organización con los cimientos de la estrategia. Entonces, si yo quiero emplear una estrategia para el cumplimiento de mis objetivos, debo emplear y hacer uso de mis recursos más importantes, que son las fortalezas que tengo dentro de mi organización y tras las oportunidades comerciales que se ajusten mejor a las fortalezas de la empresa. Esto quiere decir, si es que yo soy una empresa que recién estoy ingresando al mercado, no voy a querer que en un año voy a cumplir o voy a ponerme como objetivo el abarcar el 50% del mercado. Recordemos desde la sesión anterior, que era administración y planeación de objetivos, que nosotros nos planteamos, y planeación estratégica, perdón, nosotros nos planteamos objetivos, pero estos objetivos tienen que tener características, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles. Si mi organización recién está empezando y es mediana empresa, no voy a querer competir a nivel de gran empresa, poniéndome como meta o como objetivo obtener el 50% del mercado a mitad de año. Correcto. Entonces yo debo de planear mis objetivos organizacionales en función de mi situación actual. Correcto. Corregir las debilidades y deficiencias que perjudican el aprovechamiento de oportunidades comerciales importantes y aumenten la vulnerabilidad ante las amenazas externas. Correcto. Entonces, en este proceso de diagnóstico también se vuelve un proceso de mejora continua. ¿A qué me refiero con mejora continua? Si yo ya identifiqué debilidades, si yo identifiqué falencias dentro de mi organización y tengo en cuenta que tengo amenazas presentes en mi contexto, por las cuales me pueden hacer fallar como organización, las cuales pueden ir contra mi éxito organizacional, entonces yo tengo que comenzar a trabajar mis debilidades, tengo que fortalecer ese punto para que pueda mitigar el impacto de las amenazas, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la otra recomendación? Emplear las fortalezas de la organización para mitigar el efecto de amenazas importantes. Esto quiere decir, si es que yo sé, por ejemplo, volviendo al caso de las gaseosas, que mi característica principal es el manejo de la distribución, entonces, ante alza de precios, de repente comienzan a subir los precios. Yo puedo de repente, de alguna manera, reducir mis costos de distribución y seguir manteniendo competitivo el precio frente a la competencia. Entonces, de esta manera yo identifico una fortaleza que me puede ayudar a seguir siendo competitivo si haya amenazas dentro del contexto. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy hemos hablado acerca de que el diagnóstico situacional se debe hacer para poder sacar de él un plan estratégico para el cumplimiento de objetivos organizacionales, ¿correcto? Y para ello no es solamente necesario el FODA, sino también es información financiera, filosofía del negocio, cómo nos encontramos actualmente. Entonces, toda esta información es con la que se elabora el diagnóstico organizacional. Asimismo, recordemos que el FODA no va a consistir solamente en enumerar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino que vamos a tener que hacer un cruce. Y este cruce nos va a ayudar, nos va a servir para sacar las estrategias que podemos emplear en función de lo que hemos detectado en el FODA. Por eso es lo que se dice que el FODA no es el FODA es la herramienta que nos ayuda a hacer el diagnóstico organizacional
más no es el diagnóstico organizacional. Nos brinda las estrategias en función de la información que hemos encontrado para poder cumplir con los objetivos organizacionales. Pues, el principal beneficio de realizar un FODA es poder identificar estrategias para el cumplimiento de nuestros objetivos, pero no va a consistir en enumerar las fortalezas, debilidades y amenazas. Eso tengámoslo presente porque cuando realizamos un FODA, estamos acostumbrados a enumerar cada uno de los cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces, recordamos que una vez que hicimos los cuatro cuadrantes, debemos hacer el cruce entre esta información para poder identificar las estrategias posibles. Bien, la lectura recomendada de Gerencia Estratégica de Ramírez Marleni, y dejamos los datos de contacto de la consultora Gema HRM en caso de desear algún tipo de consulta personalizada. Conmigo será es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta la parte final del video y hasta otra oportunidad.